Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Antes de comenzar el video de hoy, nos gustaría señalar que contiene descripciones de abuso sexual y servidumbre. Hemos hecho todo lo posible para presentar estas descripciones de la manera más respetuosa posible, aunque hay algunos detalles gráficos involucrados. Uno de los episodios más trágicos de la historia mundial es el de las mujeres de consuelo. Este término cortés hace referencia al secuestro forzado o la coerción de mujeres y niñas por parte del ejército japonés para consolar a sus soldados. Aunque hay registros parciales en Japón, China, Corea, Indonesia, Filipinas, Malasia y Papúa Nueva Guinea, solo cuentan una parte de la historia. Hasta el día de hoy, Japón ha sido reacio a hablar abiertamente sobre este tema. Sin embargo, es importante mencionar que en las últimas 2 décadas, Japón ha hecho un mayor esfuerzo para admitir la culpa de su ejército, ofrecer disculpas y realzar algunas formas de restitución. Aunque muchos de los sobrevivientes de las mujeres de consuelo consideran que no ha sido suficiente. Aunque el tiempo ha pasado y la mayoría de las víctimas de estas atrocidades ya no están con nosotros, su memoria sigue viva en la identidad nacional de los países que fueron ocupados por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. No solo los hijos de las mujeres de consuelo han envejecido, sino que muy pocas de ellas pudieron tener hijos después de los años de abuso sexual que sufrieron. Fueron esterilizadas físicamente, no de manera intencional, sino como resultado del abuso repetido. Mentalmente, muchas de estas víctimas ni siquiera podían soportar la idea de que un hombre las tocara nuevamente después de lo que habían pasado. Entre las muchas cosas que les fueron arrebatadas a estas mujeres, se encontraba el sueño común de tener hijos y nietos. Se estima que cerca de 500.000 mujeres fueron sacadas de sus hogares para servir a las tropas japonesas durante la guerra. La mayoría de estas mujeres secuestradas eran pobres y tenían poca educación. Algunas fueron tomadas por la fuerza literalmente en plena calle, mientras que otras eran niñas que aún no habían experimentado su primer periodo menstrual. Sorprendentemente, un número considerable de ellas fue atraído hacia el cautiverio con promesas de un buen trabajo remunerado en otro lugar, tal vez en la ciudad más cercana o incluso en Japón. Estos crímenes fueron cometidos en su mayoría por la policía secreta militar japonesa. Lamentablemente, muchas mujeres y niñas fueron secuestradas. Algunas familias, sin saberlo, enviaron a sus hijas y hermanas lejos, creyendo que tendrían un futuro mejor en otro lugar. Lo que resulta aún más impactante es que muchas de las mujeres de consuelo eran japonesas. En ese momento, el gobierno japonés era fascista y buscaba modelar sus actitudes según la cultura hipermasculina de los samuráis. El objetivo detrás de la captura y esclavitud de estas mujeres no era simplemente la subyugación y el uso de poblaciones extranjeras para el placer de los japoneses, sino que se trataba más de una guerra contra las mujeres. Para ser precisos, desde el punto de vista histórico, solo un pequeño número de mujeres, especialmente atractivas y de alto rango, tenían la propiedad exclusiva de altos oficiales japoneses y podían disfrutar de ciertos privilegios, siempre y cuando complacieran a sus superiores. Es importante mencionar que las mujeres de consuelo fueron llamadas de manera degradante por los japoneses, utilizando palabras que indicaban su verdadero desprecio hacia sus cautivas, tanto asiáticas como europeas. Las mujeres europeas fueron capturadas cuando los japoneses se apoderaron de las antiguas colonias europeas en Asia. Fueron calificadas públicamente como depósitos de inodoro, y en listas oficiales se les consideraba unidades de suministros de guerra. Tristemente, muchas de estas mujeres y niñas murieron en cautiverio debido al hambre, las enfermedades, las palizas, las hemorragias y los disparos por desobediencia. Con frecuencia, las mujeres que estaban al borde de la muerte eran forzadas a abandonar cualquier refugio que tuvieran y se las dejaba a su suerte, muchas veces en tierras extranjeras. Aunque hubo casos en los que las mujeres y niñas secuestradas se vieron obligadas a pagar su propia atención médica en caso de contraer enfermedades de transmisión sexual. La mayoría no tenían dinero y no se les pagaba por sus servicios. La idea detrás de establecer las estaciones de consuelo, donde se mantenía a las mujeres, era reducir el número de violaciones públicas cometidas por los soldados japoneses en los territorios ocupados. Sin embargo, no se trataba de una preocupación moral o por las mujeres que estaban siendo victimizadas.
Más bien, los políticos y funcionarios japoneses se dieron cuenta de que las violaciones públicas o apenas encubiertas de las mujeres causaban disturbios en los territorios ocupados. Esperaban que ocultar a las mujeres en estas estaciones pudiera evitar esos disturbios. Otra razón para establecer estas estaciones de consuelo era disminuir las tasas de enfermedades de transmisión sexual entre las tropas japonesas. Si bien esto pudo haber funcionado durante un corto tiempo, cuando la Marina de los Estados Unidos comenzó a destruir los condones de la flota mercante de Japón y los suministros médicos escasearon, muchas veces las mujeres de consuelo se vieron obligadas a enjuagar y reutilizar los condones usados. Es evidente que a muchos soldados japoneses no les gustaba usar condones y corrían el riesgo de enfermarse. Como resultado, a partir de finales de 1943, las tasas de enfermedades de transmisión sexual eran aún más altas de lo que eran antes de que las mujeres de consuelo fueran sometidas a esta subyugación. La película Paraíso Road de 1997 retrata de manera excepcional pero brutal la vida de un grupo de mujeres europeas e indonesias capturadas en Sumatra durante la Segunda Guerra Mundial. Después de sufrir lo suficiente como prisioneras, estas mujeres deciden aceptar la oferta de trabajar en las oficinas japonesas, a diferencia de muchas de las mujeres abusadas por los japoneses. Una de ellas es consciente de lo que se esperaba de ella, pero solo piensa que será para el oficial al mando. Viste hermosos vestidos y vive en una casa bonita, pero el oficial la golpea y permite que sus compañeros también abusen de ella. En la mayoría de los casos, las mujeres de consuelo no vivían en casas bonitas con nuevos y elegantes vestidos. En cambio, la mayoría tenía que conformarse con la ropa que les habían quitado o con una pequeña maleta que habían llevado consigo pensando en el nuevo trabajo en una oficina o fábrica. Cuando estas prendas se volvían andrajosas, las mujeres y niñas a menudo recibían prendas que habían pertenecido a una amiga fallecida o a cambio de algún tipo de trueque, a veces utilizando sacos de yute áspero. A veces las autoridades japonesas tomaban medidas contra un soldado que había golpeado o disparado a una mujer o niña hasta la muerte. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el castigo se limitaba a una simple amonestación o una reducción de rango. Solo hubo unos pocos casos en los que los soldados japoneses fueron encarcelados por un corto periodo de tiempo por haber matado a una mujer de consuelo. Para algunos soldados acusados o probados culpables de este tipo de crímenes, el castigo más común parecía ser la transferencia de regreso a Japón, si es que se les imponía algún castigo en absoluto. La descripción anterior de la ropa puede parecer terrible, pero es solo un indicio de las condiciones en las estaciones de consuelo, donde las mujeres y niñas encarceladas eran retenidas contra su voluntad. Durante la guerra se establecieron estaciones de consuelo detrás de las líneas del frente, principalmente en China, donde se libraban constantemente batallas de diversos tamaños, así como en el Pacífico. Existen numerosas fotos que muestran soldados británicos o australianos conversando con chicas liberadas y brindándoles atención médica, especialmente en Papúa Nueva Guinea, donde un gran número de mujeres papúes de ascendencia japonesa fueron sometidas a torturas sexuales. Estas mujeres eran hijas de empresarios japoneses que habían trabajado en la isla antes de la guerra. Muchos de estos hombres, aunque no todos, regresaron a Japón sin recordar o quizás sin siquiera saber que tenían una hija. Después de la guerra, una de las sobrevivientes, Kim Hook, compartió una parte de su experiencia. A los 17 años, los soldados japoneses llegaron en un camión, nos golpearon y nos arrastraron hacia atrás. Nos dijeron que podríamos ganar mucho dinero trabajando en una fábrica textil. El primer día fui violada y las violaciones no cesaron. Nací mujer, pero nunca viví como tal. Me siento incómoda al acercarme a un hombre. No solo a los hombres japoneses, sino a todos los hombres, incluso a mi propio esposo, quien me rescató de un burdel. Me estremezco cada vez que veo una bandera japonesa. Kim también relató que fue violada de 30 a 40 veces al día, todos los días del año, durante su tiempo como mujer de consuelo. Como puedes imaginar, esto causó un intenso dolor físico y daño que se extendió más allá de lo psicológico y emocional. Después de la guerra, muchos sobrevivientes regresaron a casa y nunca hablaron de sus experiencias con nadie. Muchos ni siquiera pudieron enfrentarse a sus propias familias después de lo que habían vivido.
No fue hasta la década de 1980 que un número suficiente de mujeres de Consuelo, apoyadas en parte por el movimiento de mujeres desde la década de 1960 en adelante, adquirieron la madurez y el sentido de justicia necesarios para comenzar a protestar en busca de reparaciones y una admisión de culpabilidad por parte del gobierno japonés. Sin embargo, esto no fue fácil. Pasaron muchos años antes de que Japón aceptara pagar dinero a los sobrevivientes y las sumas eran mínimas. Fue gracias a la presión adicional no solo de los sobrevivientes, sino también de sus pocos hijos y nietos, así como de los enemigos de Japón durante la guerra, que Japón se vio obligado a disculparse y pagar cantidades significativas. Aunque se cree que solo quedan unas pocas docenas de mujeres de Consuelo con vida, las organizaciones de derechos de las mujeres y otros grupos han ejercido una mayor presión sobre el gobierno japonés para que haga lo correcto, incluso después de todos estos años. En Corea se erigió una famosa estatua llamada Paz frente a la embajada japonesa en Seúl, que representa a una mujer de Consuelo exigiendo justicia. Estatuas similares se levantaron pronto frente a embajadas y consulados japoneses en muchos lugares ocupados por Japón, incluidos varios en Estados Unidos. Aunque el gobierno japonés ha instado a derribar estas estatuas, la mayoría de ellas aún permanecen en pie hoy en día. Agradezco su atención a esta presentación sobre un tema trágico e importante. Aprendamos de la historia y unamos nuestras manos para asegurarnos de que algo así nunca vuelva a suceder. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima.